Yo siempre he respetado a su hija. La relación no anda bien y quiero que hagamos un viaje. Para eso necesito que me preste una plata. Bueno, que nos preste, porque somos dos. Además es su hija y... ¡Déjeme hablar! Si usted no nos presta la plata, la relación está en peligro y usted será el culpable. Ahora sí, que venga el suegro. ¿Necesita dinero ya? Ahora podrá solicitar adelantos de su tarjeta de crédito desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. ¿Ganará el controversial López Obrador la presidencia en México? Después de ser jefe de gobierno de la capital del 2000 al 2006, Andrés Manuel López Obrador durante 12 años consecutivos intenta por tercera vez conquistar la presidencia de México. Pero esta vez pareciera que podría lograrlo. Para hablar de la situación de México, país hermano cuyo devenir interesa tanto a Centroamérica, de los escenarios electorales y de una eventual presidencia de López Obrador, nos acompaña esta noche el doctor Fernando Basúa, profesor de Economía Política y Política Pública en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, UAM, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Bienvenido, Fernando. Buenas noches. Es un gusto tenerte en Zoom por Gracias. Primera vez, aunque ya en algún momento habíamos grabado por Skype, ¿verdad? Algunas opiniones precisamente sobre el interés que tenemos de tus opiniones sobre México. Se viene una importantísima elección presidencial. Así es. Bien, con 48% de las preferencias frente al 30% de su rival más cercano, faltando menos de 2 meses para las elecciones presidenciales, ¿existe una alta probabilidad que López Obrador sea el próximo presidente de México? ¿Es ya inevitable la victoria de López Obrador? Interesante pregunta, pero es de entrada claramente inevitable, todavía no puede decirse qué es hasta el día de las elecciones. Como sabemos, los procesos electorales son procesos muy complejos en donde cantidades muy grandes de público toman su decisión de votar y muchas veces dan resultados poco esperados. En este caso, como en todo, en general, en todos los procesos, siempre se usan métodos de investigación de opinión pública para ir detectando cómo van las preferencias, cómo va la correlación de fuerzas y demás. Eso es lo normal. En este momento, ciertamente, la ventaja a que lleva como puntero Andrés Manuel respecto del segundo en la contienda presidencial mexicana, Ricardo Anaya, ciertamente parece ya irremontable. Ciertamente es una situación, digamos, relativamente nueva, aunque no tan nueva en los antecedentes electorales mexicanos, y probablemente habría de considerar que todavía tenemos que considerar cómo van a reaccionar el resto de los actores frente a una, digamos, distancia, una ventaja tan considerable como la que tiene en este momento Andrés Manuel, pero faltan de todas maneras casi 2 meses, es cierto, pero los hechos se van produciendo día con día. Los actores es muy probable que reaccionen frente a esta nueva situación que ellos ven efectivamente, o sea, me refiero a las otras 2 candidaturas básicamente, la candidatura de José Antonio Meade y la candidatura de Ricardo Anaya, y tenemos que esperar a ver qué se les ocurre hacer para reducir esa distancia que lleva Andrés Manuel y efectivamente, eventualmente, hasta remontarla. Pueden hacer efectivamente
diseñar nuevas estrategias de corto plazo o de inmediatas, digamos, para reaccionar frente a esto? Por supuesto que sí. En todos los procesos así sucede. Mid es el candidato del PRI, ¿verdad? Así es. Del PRI, de una alianza entre, digamos, el PRI, que es el partido ya muy conocido en toda América Latina, con dos, el Partido Verde, ¿no? Y el Partido Alianza, que es el partido, digamos, formado en el contexto del sindicalismo magisterial mexicano, ¿no? Bueno, pero hablando de alianzas, precisamente el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano, su candidato Ricardo Anaya es ahora el candidato de esta coalición, de esta alianza. Así es. Y esto ha sucedido recientemente. La pregunta de nuevo es si podría Anaya, ya con esta coalición, remontar semejante diferencia. Teóricamente sí, pero depende de qué decidan hacer en términos de estrategias o estrategias de cortísimo plazo, de cómo decida reaccionar el equipo técnico político del candidato Anaya en un contexto tan nuevo como el precisamente formado por el Frente que conforman ahora por primera vez en la historia el partido tradicional de la derecha, que es, digamos, de la llamada derecha mexicana, que es el Partido Acción Nacional, y el partido tradicional o que fue tradicional de la izquierda, que es el PRD, junto con Movimiento Ciudadano, que es un pequeño movimiento, es un pequeño partido de centro y que queda muy bien en esa alianza. Pero el punto relevante... O sea, Andrés Manuel López Obrador logró lo impensable, digamos, unir a la derecha y a la izquierda. Digamos que es un mérito de la izquierda y la derecha tradicionales haberse unido contra Andrés Manuel. Digamos que la situación, la existencia de Andrés Manuel y un nuevo partido, digamos, de izquierda, más, comillas, más radical o percibido como más radical por el público, que es precisamente Morena, el partido de Andrés Manuel, uno de los efectos fue la reacción frente a ello, es la reacción de los dos grandes actores tradicionales, vamos, el PRD y Acción Nacional, unirse con un solo candidato para enfrentar a Andrés Manuel. En ese sentido, es un frente, el Frente por México, el frente se llama ese frente, esa alianza, que representa una novedad muy importante, una innovación muy importante en el sistema político mexicano. Ahora, ¿qué futuro puede tener en 2 meses? Depende de qué haga, ¿no? Cuando ganó Vicente Fox, ¿en qué año fue? 2000. En el año 2000, dado que el PRD, la izquierda, no tenía posibilidades de ganar, surgió la tesis del voto útil. Exactamente. Es decir, que no valía la pena, para sacar al PRI de Los Pinos, no valía la pena desperdiciar sus votos en el PRD, y en ese sentido había que darle el voto al partido al PAN de Fox. ¿Tú crees que eso mismo se podría dar en estos momentos? De hecho, es una de las grandes discusiones que está sucediendo en este momento en la escena pública mexicana. Al respecto, nada más algunas correcciones. Esto es, se presume que es voto útil no porque sea un juicio del observador o una valoración respecto de si ese voto sirve o no sirve después para gobernar. Esa es otra cosa que no tiene nada que ver. Para que no lo desperdicie. Exactamente, esto es, se presume que el votante, la presunción, considera que su candidato más preferido ya no puede ganar, como en este caso sería el caso de el tercero, cuarto, quinto y sexto lugar, digamos, son cinco, perdón, que ya los seguidores de los otros candidatos, salvo el puntero y el segundo lugar, ya consideraran en algún momento de aquí al 1 de julio, consideraran que su candidato más preferido ya no va a ganar, entonces decidiría, hipotéticamente, darle su voto, al candidato menos preferido, pero capaz de vencer al menos preferido. En este caso, la idea es que los votos de todos los demás, especialmente de la alianza del PRI,
en un momento dado de situación de voto útil se tenderían a ir, digamos, los que, por supuesto, el grupo de Anaya considera que se tendería a ir con él para vencer a Andrés Manuel López Obrador, pero también dentro del grupo, dentro del equipo de Andrés Manuel López Obrador consideran que los priistas, ya en una situación de voto útil, preferirían votar por Andrés Manuel que por Anaya. O sea, en ese sentido... O sea, hay una disputa, va a haber una disputa... Una disputa por el voto útil, así por es. el voto. Así es. Pero esto dicho, todo indicaría que la probabilidad es muy alta que gane el señor López Obrador, a quien le dicen, entiendo, el peje. Así es, pero digamos, aunque pudiera notarse o tener una connotación negativa, para mucha gente es de cariño. ¿Por qué? Porque tiene tanto tiempo haciendo política, digamos, tiene por lo menos 18 años, digo yo, siendo un político profesional, y de manera que no es mal visto, digamos. Después del fracaso del chavismo en Venezuela y del llamado socialismo del siglo XXI en Latinoamérica, existe una gran preocupación en México, en Latinoamérica y en Washington de una victoria de López Obrador, señalado de ser un populista radical identificado con el castrochavismo. ¿Es que lo es verdaderamente? Yo diría que no, pero como he sabido, el proceso venezolano ha sido un proceso altamente controversial desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos 18 años, 20 años, y las posiciones y las opiniones mundiales respecto al proceso venezolano se han modificado a lo largo de estos 20 años porque la evolución del proceso venezolano también ha tenido claroscuros, ¿ya? Y en ese sentido podemos decir... Ahora no hay nada de claros. Digamos que, no obstante, el punto en este momento es a quién, digamos, responsabilizar de la catástrofe económica, social, humanitaria que todo mundo sabemos está sucediendo en Venezuela. La opinión pública mundial mayoritaria indicaría o señala que esa responsabilidad recae 100% en el gobierno y sus prácticas autoritarias, antidemocráticas, ilegales y anticonstitucionales, tanto de Chávez en su momento como después de Maduro, sobre todo con Maduro. Pero hay quien opina también que sin negar esto, ha habido una especie de conspiración internacional de los enemigos tradicionales de los movimientos populares que han coadyuvado aceleradamente a esto. Digamos, son dos posiciones y en esas dos posiciones ciertamente todo indica a nivel mundial que la posición que responsabiliza al gobierno venezolano y sobre todo al gobierno cubano, que todo mundo entiende que está aliado estratégicamente con el gobierno de Maduro, lo responsabilizarían de esa catástrofe. Ahora, Andrés Manuel al respecto ha dicho distintas cosas, ¿no? Ha sido a lo largo del tiempo, ha modificado, ha moderado lo que en un inicio fue, como en muchos casos, no nada más en el caso de Andrés Manuel, ha moderado su opinión positiva respecto del castrochavismo. Tanto en la presidencia de Salinas de Gortari como de Zedillo, es decir, del 88 al 2000, se hicieron reformas que democratizaron e institucionalizaron el sistema político y que por primera vez establecieron límites al enorme poder de la presidencia mexicana. ¿Cuáles fueron estas reformas y por qué son importantes para identificar los límites y los márgenes de acción de una eventual presidencia de López Obrador? Excelente pregunta. Y me parece que va al fondo de la cuestión, porque en el proceso que va, digamos, de 82, 88 a la fecha, o 88 a 2000, digamos, se llevaron a cabo los últimos dos sexenios priistas, el de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, una serie de reformas estructurales, me permitiría decirlo, al Estado mexicano, a la manera de funcionar, que redujeron significativamente ese poder presidencial que fue famoso durante todo el siglo pasado, la omnímoda silla presidencial mexicana. ¿Cuáles reformas en particular? Uno,
la independencia, la autonomía del Banco de México, que le quitó al presidente de la República la maquinita de hacer billetes, sin la cual o con la cual se produce la inflación, que ha sido la peste en el continente en especial. Dos, la organización misma de las elecciones. Esto es, hasta 1988 las elecciones eran organizadas por una oficina del gobierno federal, del presidente. La independencia de la creación de un organismo autónomo independiente para organizar las elecciones y todo el proceso posterior de litigios al respecto ha sido una de las conquistas, digamos, democrático-políticas más importantes en México, aunque todavía hay dudas al respecto. Tres, la autonomía del aparato de la institución estatal que produce toda la información relevante respecto de la evolución del país, de su desenvolvimiento, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática, el famoso INEGI, que ya ahora también es autónomo del presidente. Y así sucesivamente hay otras. Vamos a retomar este tema cuando regresemos de este corte comercial, no nos cambie. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde $350 hasta $11,000, sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. ¿Ganará el controversial López Obrador la presidencia de México? Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con el doctor Fernando Basúa, profesor de Economía Política y Política Pública en la Universidad, en la UAM de México, y también en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Fernando, antes de irnos al corte, hablábamos precisamente de importantes reformas que se hicieron en el Estado mexicano que limitarían precisamente el poder presidencial mexicano, que era conocido, ¿verdad? Históricamente, y que entonces tendría cualquier presidente de cualquier signo límites precisos y menores márgenes de acción para desarrollar su gobierno. Así es. En particular, me quedé diciendo, primero el Banco de México, el INEGI, la Suprema Corte de Justicia, Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Lo mismo, se han creado nuevas instituciones, como la Auditoría Superior de la Federación, que también es un organismo autónomo, y un conjunto de organismos estatales autónomos que se desarrollan lo que antes eran oficinas del presidente. De manera tal que en un eventual triunfo de Andrés Manuel López Obrador, aunque la publicidad y la propaganda política ya lo hicieron y puedan volver a insistir en que por sus ideas, digamos, de izquierda, es un peligro para México, es difícil que puedan convencer, porque ya todo el mundo sabe que el contexto en el que se va a mover el próximo presidente es un contexto distinto,
mucho más acotado, sin las facultades que hicieron famosa la presidencia de México en el continente y en el mundo. El problema no es que sea de izquierda, el problema es si representa una tendencia de izquierda democrática, respetuosa de las instituciones, de la separación de poderes, ¿verdad? De la alternancia o no. Así es. Y en el caso de López Obrador hay señalamientos, ¿verdad? Al menos en el pasado, de una concepción denominada populista que supuestamente trataría de concentrar más poderes. De ahí la importancia de estos elementos que tú señalas. Pero precisamente fue en la presidencia de Peña Nieto, la actual, que concluye el 1 de diciembre de este año, donde se impulsaron unas 13 reformas importantes de modernización de las políticas públicas y sectoriales, algunas de las cuales López Obrador ha declarado que revertirá. Por ejemplo, la educativa, que mejoraría la calidad de la educación, pero también la energética, que a partir de masivas inversiones de las grandes petroleras extranjeras aumentaría considerablemente la producción y exportaciones de petróleo. Él ha tomado ya posición respecto a esta reforma que muchos han analizado como positivas. Sí, es correcto, aunque la opinión pública respecto del resultado hasta ahora de las reformas estructurales del presidente Peña Nieto es muy controversial también, porque son reformas de tal calado, de tal profundidad, que los efectos positivos anunciados no necesariamente son producibles en el lapso de un sexenio. No se han percibido. Así es, todavía no se han percibido. Primero. Segundo, pero la insistencia, además de Andrés Manuel López Obrador en ellas, específicamente las que mencionaste, ¿no? La educativa y la energética. En el caso de la educativa, el punto es que la implementación de esa reforma educativa, de esta macropolítica pública o gubernamental, afectó seriamente por sus características al sindicato, digamos, al sindicato de uno de los más poderosos sindicatos mexicanos, del magisterio, y se enfrentó políticamente de manera abierta con la organización autónoma, digamos, de los propios profesores, que se llama la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Bueno, y además echó preso a la líder, ¿verdad? Que creo que todavía está presa. No, ya la liberaron. Ya la liberaron. Pero digamos que el caso de la reforma educativa, los problemas políticos a los que el gobierno se abocó, precisamente por las características de esta reforma, que alteraron las condiciones laborales tradicionales, que eran prácticamente de corrupción generalizada en el manejo de las plazas y demás de los profesores. La visión que tenía en esta estrategia reformista del sistema educativo implicaba, primero que todo, atacar esas condiciones que volvían a los profesores poco menos que eternos y poco incentivados para actualizarse, que al hacerlo entró en tales problemas políticos que se le revirtieron porque no tuvo tiempo para hacerlo. Ahora, pero igual lo de la energética. En el caso de la energética, tampoco ha podido todavía generar esta reforma estructural, esta nueva política gubernamental de largo plazo. ¿Por qué? Porque el proceso es realmente complejo. Implicó quitarle el carácter monopolista estatal, propiamente dicho, a Pemex, y abrir la posibilidad por primera vez en la historia reciente, digamos, los últimos 60, 70 años, de joint ventures, de inversiones entre el capital extranjero, la inversión extranjera de las grandes petroleras con Pemex, y en un nuevo sistema de regulación del Estado que sí permite la inversión extranjera. Pero eso violenta una vieja tesis de cardenista, precisamente de 1936, de la famosa expropiación petrolera, que es muy sentida todavía por un buen segmento del público, en el sentido de que se considera poco menos que traición a la patria que vengan al territorio mexicano empresas extranjeras
a hacer hoyos y a sacar el petróleo, porque se tiene un sentido nacionalista, en mi opinión, obsoleto de la propiedad estatal, ¿ya? Y eso le ha ayudado mucho a Andrés Manuel a consolidar, digamos, su ventaja en este momento, ¿no? Bueno, pero para doblar la producción y las exportaciones petroleras, tener mucho más ingresos, dejar de importar petróleo, porque entiendo que hasta han tenido que importar, eso no lo puede hacer Pemex, no tiene los recursos y probablemente no tiene la tecnología para hacerlo. Sin duda, sin duda. No solamente esto, sino que está prácticamente quebrada la empresa. Entonces, está bien, pero el punto es que el público ciudadano mexicano, un segmento muy importante, podemos decir alrededor de una tercera parte, que son los que están seguros, son comillas, seguidores de Andrés Manuel, no ven las cosas así porque tampoco es un problema muy sencillo que es para explicar, digamos, en la escena pública, ¿no? Y en la televisión, ¿no? Pero el punto es que es esperable que haga López Obrador si llegare al gobierno el 1 de diciembre, ¿qué puede hacer con eso? Por eso también depende de cómo le vaya a Morena en la Cámara de Diputados, que es una elección paralela. Si logra López Obrador obtener la mayoría dentro de la Cámara de Diputados y eventualmente, o sea, la mitad más uno o hasta los 2/3. Si no obtiene los 2/3, no va a poder cambiar la Constitución para, digamos, revertir ni la reforma energética, ni la reforma educativa, ni ninguna de las reformas. Entiendo yo que en esta, además del ingreso, entiendo yo que van a votar como unos 12 millones de jóvenes, pero Así también estamos hablando de una elección que va a elegir congresistas y senadores y gobernadores. Así ¿verdad? Así es. Algunos, estaba leyendo que la BBC declaró que esta posiblemente sea una de las elecciones más importantes. Sí, históricamente lo es. De varios decenios. Porque es la elección en la que coinciden una gran cantidad de elecciones, digamos, los tiempos constitucionales, tanto de gobernadores como de congresos locales, como de alcaldes y senadores, obviamente federales. Efectivamente, pero el punto, vuelvo a repetir, no, el problema de la eventual peligrosidad de cualquier gobernante, depende también de la elección paralela en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Y cuáles son las proyecciones en este momento? En este momento se calcula que lo que acabas de mencionar respecto de Andrés Manuel, la ventaja que tiene, el partido Morena no alcanzaría ni la mayoría absoluta. Esto es, andaría máximo de alrededor de 260 diputados. ¿Sobre un total de? Pues sobre un total de, 240 diputados, sobre un total de 500 diputados, ¿no? Bueno, pero eso es enorme. Es enorme, ciertamente. Ya en el poder, con unas alianzas, logra la mayoría simple. Sí. Pero estas reformas implicarían mayoría calificada. Mayoría calificada de 2/3. Entonces necesitaría, digamos, mucho mayor apoyo como para verdaderamente revertir las reformas. Si hablamos de las reformas, pero en general, él, por lo que ha declarado públicamente, pero bien sabemos que en una lucha política, sociopolítica, democrática por el poder político, no es muy confiable lo que los candidatos o aspirantes puedan decir ex ante de lo que van a hacer una vez en el poder. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entiendo que se ha ido moderando, no solamente en los contenidos, pero también en las formas. Así es. Así que bueno, ¿cómo visualizas tú una presidencia de López Obrador? Comenzando con los retos económicos y sociales y los retos de seguridad, que son enormes. Así es. Qué bueno que lo mencionas, porque al respecto, Andrés Manuel ha sido bastante, digamos, yo diría que el tema que no ha tocado aún todavía, supongo que lo tocará, es cuál es su pensamiento propiamente de política económica, su pensamiento económico. En parte porque no es un tema relevante en la agenda pública. La agenda pública ha estado centrada en el problema de la inseguridad o en el problema de la corrupción, básicamente, y de esa manera Andrés Manuel ha podido capitalizar de manera muy inteligente todo el rechazo público casi mayoritario, por una parte al presidente Peña, ¿ya? Y por otra parte al PRI.
Entonces, digamos que tanto Peña como el PRI, como el candidato José Antonio Meade, tiene demasiados negativos, ¿no? Por lo tanto, la discusión es sobre ya directamente con los sectores sociales. Esta semana ya Andrés Manuel entró en colisión directamente con un organismo empresarial que se llama Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ya de manera muy... una forma de darle mayor confianza, certidumbre al sector empresarial. Pero no, él ya los acusó públicamente de ser una minoría rapaz que tiene secuestrado al gobierno, lo cual es un tema o es una manera de decirlo que tiene un gran aplauso público, digamos, no nada más entre sus seguidores. O sea, no solamente entre los seguidores de Andrés Manuel, hay quien considera, en el público ciudadano mexicano, que efectivamente los gobiernos mexicanos han sido demasiado obsecuentes con grupos mayoritarios y que esa es la explicación de la desigualdad y la pobreza. De lo que el gran capital tendría, dijéramos, secuestrado a la presidencia de la República y a muchos de sus ministros, ¿verdad? Así es, esa es la tesis política. Es un tema recurrente. Así es. Bueno, la economía mexicana se transformó como resultado del Tratado de Libre Comercio. Así es. No solamente desde el punto de vista estructural, pero también los índices de crecimiento y de inserción competitiva en la economía internacional. Así es. Esto dicho, con Trump en la presidencia de Estados Unidos, proteccionista, y con un López Obrador con algunos rasgos también proteccionistas, esto podría hacer mucho daño a la economía mexicana. Es decir, si ambos coinciden en eso, las consecuencias podrían ser muy grandes. Es correcto. Sin embargo, no creo yo, mi opinión personal, a reserva de lo que estos próximos 50, 60 días se pueda mostrar en la opinión, en la pelea política por el poder, no estimo que Andrés Manuel pueda cometer alguna tontería respecto del Tratado de Libre Comercio. Primero porque es muy difícil, como se está viendo, salirse del tratado por las características que tiene, y además para salirse del tratado necesitaría una cámara favorable, y eso no está todavía claro. Segundo, además, y esto es lo más importante, digamos, yo diría, en México tenemos un dicho que llama: ningún borracho come lumbre por más borracho que esté. Entonces, ¿ningún borracho qué? Come lumbre, come un fuego. Entonces, digamos, el asunto es tan claro que lo que es esperable que haga es que no intente más allá de lo que ya ha dicho, que es sugerir que si él gana, no se firme el Tratado de Libre Comercio, sino hasta después de que se den las elecciones presidenciales. Este gobierno ha hecho grandes esfuerzos para ir al encuentro con Trump y aparentemente hay avances para lograr un acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Sí, finalmente, sin duda. En un minuto, ¿cómo ves una presidencia de López Obrador, particularmente en su relación con Latinoamérica y Centroamérica? Primero, es una presidencia eventual de López Obrador, si gana, ahora el 1 de julio, va a ser un gigantesco reto, desafío, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de política gubernamental estratégica. ¿Por qué? Porque las dos situaciones son situaciones, digamos, los problemas públicos mexicanos son tan complejos como el problema de la seguridad, el problema de la narcoindustria, el problema de la pobreza, el problema de la desigualdad, son de altísima complejidad y requieren, por un lado, alianzas políticas con claridad científico-técnica de política gubernamental pública, y por otro lado, necesitas tener los equipos necesarios, científico-técnicos, para hacer eso, ¿ya? De manera tal que ya la simple y sencilla problemática referida a qué hacer con las reformas estructurales que ya están aprobadas, que ya son constitucionales, eso va a representar un reto intelectual, científico-técnico y político, sin duda alguna. Bueno, pero ahí sugieres de que el tema interno va a ser tan grande que la parte internacional quedaría un poco relegada. Quedaría relegada. Además, Andrés Manuel ha insistido en que él va a seguir religiosamente
los principios de política exterior constitucionales, que son el principio de no intervención y el principio de la resolución pacífica de las controversias. En consecuencia, lo esperable es que no cambie mucho la política exterior en lo que se refiere a Latinoamérica, ¿ya? Ni tampoco respecto a Estados Unidos. Fernando, muchas gracias por habernos visitado este día. Cuando quieran, agradezco. cuando quieran. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros nuevamente esta noche en Focos. No nos cambie, viene Prisma. ¿Cuánto dinero necesitas? Descubre Multimoney, créditos fácil de tramitar y rápidos de desembolsar, desde 350 hasta $11,000 sin trámites adicionales, sin fiador y sin orden de descuento. En 24 horas tendrás tu cheque en tu casa u oficina. Tendrás entre 48 o 60 meses plazo y puedes pagar de lunes a domingo. Pagar es sencillo, sin fila y con horarios extendidos. Multimoney, tu crédito al instante. Búscanos en nuestra página web y calcula tu cuota. Haz el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. El fútbol es mi pasión. Desde niño quise estar en las grandes ligas y me esforcé por lograrlo. Entrenando y estudiando a través de internet, mirando y practicando las jugadas de los mejores futbolistas del mundo. 5 megas, línea fija y un Smart TV Samsung de 43 pulgadas. Todo incluido por $40 al mes. Soy Darwin Seren y soy parte de la nueva generación de El Salvador. El Salvador es el cuarto país con la menor cantidad de personas que tienen acceso a Internet en Latinoamérica. Así lo revela el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El informe analiza el estado de la banda ancha en la región. Este fue publicado en marzo de este 2018. A pesar que el número de hogares conectados a Internet en la región creció en un 103% entre el 2010 y el 2016, más de la mitad de viviendas siguen sin contar con acceso a este servicio en América Latina. De hecho, se estima que son unos 288 millones de latinoamericanos sin acceso a Internet. El caso de El Salvador merece especial atención, ya que solo el 17% de los hogares tienen acceso a Internet, lo que nos coloca entre los países con los más bajos niveles de conectividad. Estamos por debajo de Guatemala, que cuenta con el 20%, Honduras, que cuenta con el 24%, y estamos por encima de Nicaragua, que tiene el 16%, Cuba con el 8% y Haití, el país más crítico, con solo un 6.5% de conectividad. En Centroamérica destacan positivamente Panamá y Costa Rica, donde el 55% y el 65% respectivamente de los hogares están conectados a Internet. Estos niveles superan la media de América Latina y el Caribe, que se sitúa en un 46%. En cuanto al número de usuarios, El Salvador es el segundo país de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica. Tenemos el menor número de personas que usan Internet. Solo el 28% de los salvadoreños navegan en la web, únicamente por encima de Nicaragua, que posee el 25%, y Haití, con el 13%. En Honduras se alcanza el 30% de la población usuaria. Guatemala tiene el 34%. Y por su parte, en Panamá, el 53% de la población usa Internet. Y en Costa Rica lo hace el 66% de la población. De los salvadoreños, el 45% de los usuarios está entre los 15 y 24 años, seguido por el grupo de menores de 15 años con cerca del 30% de los usuarios. Entre los 25 y los 74 años, los usuarios representan el 20% y solo el 5% de los usuarios tiene más de 74 años.
El estudio también recoge cuántos hogares poseen Internet según su nivel de ingreso. Para el caso de El Salvador, con datos de 2015, cerca del 40% de los hogares más ricos están conectados a Internet. Sin embargo, solo el 2% de los hogares más pobres tienen acceso a la red, es decir, una brecha del 38% entre ricos y pobres. Esto dista mucho de la realidad en Costa Rica, donde las personas con más ingresos tienen acceso a Internet en un 83%, mientras que el 42% del segmento más pobre tiene conexión a la red. Como es evidente, en el caso costarricense, la brecha es menor. El informe también muestra qué tan accesible es para las personas adquirir el servicio de Internet. Esta asequibilidad se mide calculando el promedio del precio por adquirir 1 megabyte por segundo en los mercados nacionales y se compara con el PIB per cápita. Esto brinda una aproximación sobre cuánto del ingreso debe destinar una persona para acceder al servicio de Internet. Es decir, a menor proporción, más asequible es el servicio. Del ingreso por persona en El Salvador, el costo por adquirir Internet representa el 1.3% de este ingreso, es decir, cerca de $50 por habitante. El mayor costo en la región se presenta en Honduras, donde el acceso a Internet implica un gasto de casi el 5%, es decir, cerca de $113 respecto al PIB por cabeza. Y en segundo lugar está Nicaragua, con cerca del 4%. Esto representa unos $83. Los datos expuestos evidencian que la brecha digital es una realidad y que una mayor inversión e intervención de políticas públicas son necesarias a fin de reducir la desigualdad y encadenar un proceso de transformación digital en las economías de la región. Especialistas destacan que la inclusión de los sectores más pobres a las nuevas tecnologías mejora su calidad de vida e incrementa la productividad económica. Estos son los datos que hemos preparado para ustedes en Prisma. Hacemos una pausa, continuamos con más contenidos en Focos. Ya vengo. Tengo que enviar un dinerito. Bien portados, ¿verdad? Vaya, ya estuvo. Ahora hacer transferencias a otros bancos es más rápido y sin costo con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Buenas noches, Saúl, y buenas noches también a todos los que ya nos están acompañando en este espacio de entrevista. En los últimos días, Karen, la Asamblea Legislativa ya ha definido su organización, la forma en la que va a operar en los próximos años. Ya está aprobado un protocolo de entendimientos y hoy vamos a profundizar sobre esos temas, alianzas y cómo se han definido los poderes ya dentro de ese órgano de Estado. Como contexto hay que señalar al Partido de Concertación Nacional, que lejos de perder votos en la última elección legislativa pasó de tener 154.000 en 2015 a casi 231.000 votos en el 2018, logrando con esto 9 diputados. Con estos escaños, más los 3 del PDC y los 37 de Arena, comienza ya a conformarse un bloque de derechas para gobernar en este órgano legislativo.
También tenemos que decir, Saúl, que esta correlación de fuerzas ya se hizo evidente en la Asamblea Legislativa cuando Arena y el PCN promovieron el protocolo de entendimientos para integrar la nueva Junta Directiva, en donde el FMLN, la segunda fuerza con representación legislativa, quedó fuera de la opción de ocupar la presidencia. La presidencia de la Junta Directiva de la Asamblea, de hecho, va a ser rotativa entre el diputado arenero, Norman Quijano, y a partir del próximo año y medio va a ocupar la presidencia el diputado pecenista Mario Ponce. El resto de cargos dentro de la directiva se repartieron entre Gana, PDC y el FMLN. Pero esta nueva conformación de la Asamblea Legislativa también nos trae a la memoria, Karen, aquella alianza conservadora entre Arena y el PCN que se mantuvo durante la década de los 90 y los 2000, bajo la cual los gobiernos de Arena pudieron implementar políticas públicas de alta sensibilidad para la población, como la dolarización. Al PCN, esta alianza, por ejemplo, le permitió también tener a máximos de sus dirigentes en instituciones claves, como la Corte de Cuentas. Hoy queremos hablar sobre estas alianzas, queremos hablar sobre cómo se conforma el poder en la Asamblea Legislativa a partir de este protocolo de entendimientos, y por eso tenemos el gusto de darle la bienvenida esta noche en Matices a Mario Ponce, diputado del PCN, futuro presidente de la Asamblea Legislativa. Bienvenido. Gracias, Saúl. Muy buenas noches, Karencita, y por supuesto estamos encantados de acompañarnos en una segunda oportunidad en esta entrevista. Bien, gracias, diputado. Bueno, empecemos a hablar del protocolo de entendimientos. Ya lo estábamos diciendo, Arena y el PCN decidieron cerrar un primer acuerdo alrededor de la presidencia de la Asamblea Legislativa, y junto al PDC también tenemos que recordar que Arena y el PCN suman en total 49 votos. Esto les da la llave para mayorías simples y además los pone a tan solo 7 votos de obtener mayoría calificada. ¿Podemos esperar en esta legislatura una alianza estable e incondicional entre estos tres partidos? Arena, PDC, su partido, PCN. Bueno, fíjate que el protocolo de entendimiento lo dice todo de por sí. En primer lugar, está formulado en base a principios, por lo que la gente votó. Le dijimos a la población que queríamos una legislatura con mucha austeridad, que dejara de seguir despilfarrando los recursos y que empezara a ordenar la casa. Eso va encaminado bajo lo que nosotros decimos, hemos manifestado públicamente las buenas prácticas de buen gobierno, o prácticas de buen gobierno, basadas en economía, en eficiencia y en eficacia. Con poco hacer mucho y con poco ser muy eficaz. De hecho, el protocolo dice que se tiene que buscar reducir el gasto de forma escalonada. Y una de las muestras era la conformación de una junta directiva que ya no fuera de 14, que el planteamiento era que fuera de 9, otros eran de la idea que fuera de 7. Al final, uno debe entender que hay ciertas realidades de las correlaciones parlamentarias en las que teníamos que abrir los espacios a los partidos políticos como el FMLN y Gana, y que tuvieran de alguna manera la representatividad, tal vez no proporcional de acuerdo al número de votos, pero que sí mandáramos el mensaje que esta Junta Directiva iba a ser menor al número de miembros de la Junta Directiva de la que recién acaba de terminar. Ahora, diputado, solo quiero volver a la pregunta. ¿Podemos esperar una alianza incondicional entre Arena y el PCN en los próximos 3 años de legislatura? Karencita, las alianzas son por la agenda país. El país necesita de grandes acuerdos. No es una alianza, digamos, a ciegas. Es una alianza por los grandes temas del país. Yo creo que no podemos... por ejemplo? Mira, yo creo que debemos de entender que este país no puede seguir bajo la misma ruta con la que se ha traído desde hace 9 años hasta acá. Hay muchas cosas que cambiar. Por ejemplo, necesitamos quitar todas las trabas a la inversión. Este país está sediento de empleo. Cuando dice eso es que ya se definió por parte del PCN que ese tema va a ser un punto de honor para ir en alianza con un Arena y aprobar esas reformas. La alianza para gobernar el órgano legislativo, no hemos hablado de alianzas para ir en el Ejecutivo en el 2019. Ese es otro tema que lo tenemos que abordar en otro programa. Que estarían dispuestos a acompañar. Nosotros estamos dispuestos a acompañar una ley de simplificación de procedimientos administrativos que nos permita bajar los 28
pasos que da un empresario, tanto extranjero como nacional, para poder hacer negocios o constituir o formar su empresa en este país. No es posible, por ejemplo, que un inversionista o que un exportador venga y tenga que dar tantos pasos, 20, 28 pasos, para poder exportar, para poder traer una muestra. ¿Sabes tú cuánto se tarda una muestra que se manda a El Salvador, sea una muestra para la confección de una prenda de vestir, para dama, para caballero? La traba que le ponen en aduana. ¿Ese tema ya fue abordado con su aliado Arena dentro Claro, claro, este es un tema de consenso. De consenso. ¿Y qué otros temas? Otro de los temas que nosotros queremos abordar es la ley de asocio público-privado. Las 19 reformas que están ahí planteadas, que las trabajamos para atraer inversión. Si ya no somos capaces de ser sujetos de crédito de la banca multilateral, buscar mecanismos de inversión, buscar socios estratégicos, sean estos nacionales o extranjeros, para la construcción de obra física básica. Entonces, esas reformas a la ley de asocio público-privado nos va a permitir ir a hacer carreteras bajo esta figura, ir a construir hospitales bajo esta figura, ir a construir centros escolares, institutos nacionales bajo esta figura, ir a construir capacidad para la producción y potabilización de agua, para llevarle agua potable a aquellas comunidades que no tienen el servicio de forma eficiente en cantidad y en calidad. Diputado, ¿qué hay de grandes elecciones que se vienen de frente para esta legislatura, como la definición de una sala de lo constitucional? Respecto a eso, así como ya hay un consenso de promover la inversión a través de una reducción de trámites y una reforma de ley de socio público-privado, en materia de la conformación del sistema judicial, ¿ya hay un consenso de ir juntos? Quizás te voy a la respuesta sobre esa pregunta porque no terminé la anterior. Hay otro tema que hoy lo tenemos que abordar, y esto es parte del consenso de este compromiso que hemos adquirido, que es la ley de la función pública. La ley de la función pública la necesita este país para que todos los que ingresen al aparato del Estado, desde el municipio, las autónomas, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ingresen bajo los criterios de meritocracia y ya no partidocracia. El amiguismo, el compadrazgo debe terminarse. Eso va a ser una reforma que se va a hacer previo, una ley que se va a aprobar previo a la definición de los magistrados de la Corte de Justicia. Hoy entro a la respuesta, obviamente, a la pregunta que tú me hiciste al final. La elección de la Sala de lo Constitucional, de los cuales son 4 magistrados que van a la Sala de lo Constitucional, es responsabilidad de los 84. Y por supuesto nosotros queremos una sala que por lo menos logre llevar el trabajo desarrollado por esta sala que está por terminar su trabajo, que se apegue, por lo menos que llegue casi a ser igual. Pero si sobrepasa las expectativas, pues mucho que mejor. ¿Verdad? ¿Y cómo van a procurar ustedes de que los magistrados cumplan con ese perfil que están exigiendo? Es una pregunta bastante compleja, difícil, que no puedo de alguna manera... Si yo tuviera una bola de cristal y esa bola de cristal, bajo el supuesto que yo fuera mago, viera que ahí puedo ver qué es lo que está pensando ese abogado. Pero lo que sí que viene de la LISTIS, que viene de la FEDAES, que viene del Consejo Nacional de la Judicatura, a propuesta del Consejo Nacional de la Judicatura, y que sepa que trae un gran compromiso de ser un juez independiente, competente, comprometido con el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Por supuesto te diría, ahorita ya aquí te tengo los 5 a los cuales debemos de elegir. El punto es que nos podemos equivocar, y de hecho nos podemos equivocar porque la elección, tanto de los que vienen por la Federación de Abogados, como los que está proponiendo el Consejo Nacional de la Judicatura, no hemos tenido ninguna incidencia como órgano legislativo. Bueno, los ciudadanos esperamos que no se equivoquen. Nosotros esperamos que el Consejo Nacional de la Judicatura nos mande muy depurado el listado de los 15 que nos va a proponer y de los 15 que va a mandar la FEDAE. De esos 30 nosotros tenemos que elegir 5 propietarios y 5 suplentes. ¿No hay acuerdo ahorita con Arena no equivocarnos sobre cómo se va a elegir esto? Es decir, si se va a hacer conjunto. Ustedes sí es una tarea de 84 diputados, pero lo hemos señalado también al inicio de la entrevista. Ustedes están
a pocos diputados de poder lograr una mayoría calificada que les permitiría definir un órgano judicial, específicamente una sala de lo constitucional. Sobre eso no hay un acuerdo, así como se hizo con el PDC. Estamos en un acuerdo bajo los criterios que está establecido. El compromiso, lo que tú decías como ciudadano, lo que tú decías como ciudadana, es tener una Corte Suprema de Justicia y una sala de lo constitucional que no se equivoque y que siga el camino de esta sala de lo constitucional que está por terminar. Y Diputado, perdón, lo interrumpo porque también queremos hablar de cómo quedó integrada finalmente la Junta Directiva. El protocolo de entendimientos aprobado por ustedes definió una nueva Junta Directiva de 11 diputados, ya lo hemos dicho. Arena, hay que recordar, tiene 4 puestos dentro de esta Junta Directiva. Correcto. El FMLN, Gana y el PCN tendrán 2 cada uno y el PDC un miembro. Este acuerdo, hay que decir, fue negociado entre los partidos políticos, pero nos gustaría que nos explique cómo se justifica que el PCN, su partido, que obtuvo 216,000 votos menos que el FMLN, tenga igual número de miembros en la mesa, igual número de miembros que el FMLN, que es la segunda fuerza en la Asamblea. Mira, yo te lo contesto de la siguiente manera. Cada legislatura tiene un escenario político diferente. Y esa pregunta me hubiera gustado escucharla allá por el 2015, cuando el FMLN y Gana lograron construir un acuerdo político en la que se repartieron la presidencia entre ambos partidos, mitad y mitad, y al final dijeron, ok, súmense, no tienen otra salida. Pero la justificación de que se hizo en el pasado no justifica que se vuelva a hacer ahora. ¿Cómo no? No, yo te quiero decir, los escenarios políticos cambian. ¿Qué pasó? Arena tenía 35 diputados, yo creo que no debemos de olvidar eso. El PCN tenía 6, el PDC 1, llegábamos a 42, no teníamos la forma de poder cambiar eso. ¿Por qué no le dieron a Arena en ese momento la oportunidad de ocupar la presidencia y de tener el número de diputados en la proporción que lo tenía el FMLN? Ahora, el reglamento interno de la Asamblea establece en el artículo 11 que el protocolo de entendimientos para la Junta Directiva debe procurar la proporcionalidad. En efecto, por eso es que esa figura esa palabra clave de la proporcionalidad no se ha venido cumpliendo. No se ha venido cumpliendo ni en la legislatura 2015-2018, ni tampoco en la legislatura 2012-2015, ni en la legislatura 2009-2012. Pero tuvieron la oportunidad de poder corregir ese vicio. En efecto, yo quiero decirte que hay muchas cosas que arreglar y no podemos seguir haciendo las cosas de forma, como se han venido haciendo en este momento. En la práctica, ¿ustedes han considerado una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para poder ser más rigurosos y tener un criterio específico? El reglamento al final es una ley que estamos obligados a cumplirla, por supuesto, pero la realidad política, el escenario político de este momento permitía que un partido que había sacado 37 y otro que había sacado 9, en los cuales habíamos ganado diputados en alianza, por supuesto no podíamos venirnos y darnos la espalda. Tú debes de entender que este es un esfuerzo por buscar reenrumbar el país. Puede ser que al final tú tengas la razón y de hecho la debes de tener, porque si esa palabrita que tú mencionaste de proporcionalidad no se refleja en la conformación de la Junta Directiva, pero había algo que vender, había algo que plantearle a la población. Si habías dicho tú en las reuniones públicas, en estos medios de comunicación que llegan de forma masiva a la población, que iba a haber austeridad, que iba a haber un buen manejo de la cosa pública, que se iba a ordenar la casa, no podés seguir con lo mismo. Entonces tenés que empezar a reflejar que la austeridad tiene que empezar a reflejarse en la conformación de esa Junta Directiva. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si Arena, bajo el criterio de proporcionalidad, le correspondían 5? Y bajo el criterio de proporcionalidad, al FMLN le correspondían 3. Si se hacía una junta de menor cantidad de directivos, 8. Pudieron haber redistribuido con menos personas. Y bajo el criterio de proporcionalidad, al PCN le correspondía 1 y la mitad. Vamos a partir 2. Pero con una cantidad menor de diputados. Llegaríamos prácticamente a los mismos 14.
pero con una cantidad menor de diputados pudieron haber una distribución mucho más representativa, ¿no? Pero habíamos subido electoralmente, exponencialmente, habíamos tenido un caudal de votos importantísimo. Muy bien. Diputado. Tal vez no en escaños, pero electoralmente sí hemos crecido exponencialmente. Tenemos que hacer la primera pausa de la entrevista. Vamos a seguir hablando sobre otros temas a raíz de esta aprobación del protocolo de entendimientos, entre otros aspectos sobre el Partido de Concertación Nacional. Ya regresamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Continuamos en Matices. Esta noche estamos conversando con el diputado del Partido de Concertación Nacional, Mario Ponce, que próximamente, dentro de un año y medio, asumirá la presidencia de la Asamblea Legislativa. Diputado, ya lo decíamos en introducción a este programa que la alianza PCN-Arena no es nueva. De hecho, tenemos que recordar que esta alianza en la Asamblea le otorgó durante más de 17 años la presidencia de la Corte de Cuentas a Hernán Contreras, exdirigente del PCN. La Corte de Cuentas de Hernán Contreras, tenemos que decir, ha sido investigada por la Fiscalía y además señalada por la Embajada de Estados Unidos por permitir y actuar negligentemente para cubrir la corrupción en gobiernos de Arena. ¿Cómo explica usted esos vicios que funcionarios del PCN, de su partido, cometieron y permitieron en el pasado? Bueno, en primer lugar, estamos hablando del antiguo PCN que fue prácticamente clausurado por sentencia de sala. Este es un nuevo PCN con una visión diferente, con dirigentes diferentes. Yo no era dirigente nacional en ese momento. El secretarios como el secretario de Finanzas o de Asuntos Económicos del Consejo Ejecutivo tampoco era. Nuestro dirigente, que pues ustedes conocieron la noticia, la trágica noticia del asesinato del ingeniero Ramón Curi, tampoco era dirigente del antiguo PCN, era un simpatizante del partido y fue de los refundadores del nuevo PCN. De manera tal de que cosas que se hicieron en el pasado, ese tipo de conductas que obviamente se dieron en el pasado, no deben de darse en el presente ni en el futuro. Debemos de aceptar las responsabilidades cuando, por supuesto, se han hecho malas cosas. Diputado, yo no puedo de alguna manera responder por las acciones de otros. Por supuesto. Pero sí puede responderle a la población sobre si esto es simplemente un cambio de cabezas y dirigentes dentro del PCN o qué pasa dentro de la estructura misma del partido, porque entendemos que hubo una sentencia que dio un nuevo punto de inicio para el Partido de Concertación Nacional, pero la estructura PCN se mantenía. Mejoraron los controles internos dentro del partido en la medida de poder encender alarmas cuando existieran dirigentes como, digamos, los abusos del poder de Hernán Contreras. O sea, tenemos ya dentro del PCN mecanismos para poder alertar que no exista otro tipo de abuso así. Mira, en primer lugar, la política en estos nuevos escenarios es diferente. Y no creo que se vuelvan a reconstruir o a reformular escenarios del pasado. No hay forma. Veamos, por ejemplo, qué sucede con relación a la elección de las autoridades o a los funcionarios de primer grado y de segundo grado. Hoy hay una fiscalización directa de los ciudadanos a través de las redes sociales. Eso es ya difícil de poder confabular o querer, digamos, reformular escenarios del pasado. No es posible. ¿Reconoce que por el poco acceso a información que tenía la gente anteriormente era posible tener mayor discrecionalidad en el uso de las instituciones públicas? Yo creo que sí, Y yo estoy totalmente convencido que las redes sociales han venido a revolucionar o a evolucionar el quehacer político. Qué bien para el país, qué bien para los salvadoreños. Porque hoy no te permiten los salvadoreños a través de las redes sociales que alguien venga y construya o vaya configurando escenarios perversos. Ahora, diputado, tengo que insistir porque usted nos decía que el PCN se ha renovado, pero ¿cómo se sostiene esa promesa de renovación del PCN
si todavía conservan entre sus filas, por ejemplo, a diputados muy cuestionados como el diputado Francisco Merino, que de hecho él también fue presidente de la Corte de Cuentas de la República. Creo que todos recordamos que estuvo involucrado en un penoso accidente con la Policía Nacional Civil, donde hirió a un agente, y además de sus años de vicepresidente también se cuestionó que adquirió unos terrenos del Estado a través de una lotificadora. Bueno, veamos los eventos electorales del pasado y los eventos electorales del presente. Los partidos son el vehículo para llegar a un cargo de elección, como un diputado, un alcalde, un concejal. ¿Quién es el responsable de no elegirlo o de elegirlo? No es el partido. El partido no puede negarle un derecho a un ciudadano. Y es más, esos señalamientos que tiene nuestro dirigente, si te das cuenta, ha salido uno de los más votados en el país. ¿Qué significa? Que hoy con el voto cruzado, con el voto por rostro, ya no por el sistema, cuando votábamos por bandera, que era el sistema de votación bloqueada, donde presentabas la lista y marcabas la bandera y no sabías quién iba de primero, quién iba de segundo y quién iba de tercero. Hoy la gente vota por ti de forma directa. ¿Qué pasa? Es una persona que obviamente está siendo bien votada. El cuestionamiento que puedas hacer tú, sí, debe de considerarlo. ¿Quién? El ciudadano que se informa a través del medio de comunicación. Pero yo, Mario Ponce, Manuel Rodríguez, como secretario general, no podemos coartarle el derecho a correr por una candidatura. No lo puedes hacer. Primero que porque mientras no le comprobes o no le demostres que no tiene las credenciales, si tiene un finiquito, si tiene una solvencia de Hacienda, si tiene una solvencia municipal, si no tiene denuncias de cuota alimenticia o en la Procuraduría pendiente de pago. Pero ¿no considera que daña la credibilidad del partido político tener a funcionarios que han sido tan cuestionados? Es que ningún partido tiene a personas obviamente bajadas del cielo como ángeles para poder obviamente ser tan transparentes y tan perfectos que no puedas cuestionarlo. Ahora, anda y revisa cómo está conformado Arena. Algunos pecadillos habrán en algunos que no me corresponde a mí sacárselos, ni me corresponde a mí señalárselos. Andá y revisá los que salieron electos en el FMLN. ¿Será que no habrán algunos pecadillos por ahí? O andá a la elección de los que han sido electos por gana. No hay que ser, desde mi punto de vista, tan radicales en el sentido de cerrarle las puertas a una persona, porque es un derecho que obviamente tiene, se lo da la Constitución. El ciudadano vota por esa persona. Ahora, insistimos en el tema porque usted ha mencionado que estamos hablando de un nuevo partido de concertación nacional bajo una nueva dirigencia. Evidentemente, eso trae antecedentes respecto a la estructura del partido. La realidad también puede ser revocable, reversible en la medida que ustedes establezcan a quienes están incorporando a sus filas. Hemos visto que el PCN en el último tiempo ha jugado como un partido atrapatodo, donde vemos perfiles con, digamos, un gran potencial popular, un Raúl Beltrán Bonilla, una Cristina López, una Hilda Jiménez, otro tipo de personas que no tienen una carrera política per se. Ese filtro, esa evaluación de la persona que se está sumando a las filas del PCN, ¿por qué proceso pasa? ¿Cómo nos está garantizando los ciudadanos que en el futuro no vamos a tener figuras dentro del PCN cuestionables en materia de probidad, en materia del manejo de sus mismas finanzas y las finanzas del Estado? Es decir, esos procedimientos internos de meritocracia, de promover a los mejores ciudadanos dentro del partido político para que luego tomen decisiones en instituciones públicas, ¿cómo lo está haciendo el PCN? ¿Cómo se hace? Bueno, yo tal vez no comparto, digamos, el hecho de que tú, la frase con la que tú obviamente hiciste la introducción, el partido agárralo todo o atrápalo todo. Dejaríamos de ser un partido abierto. Si hacemos lo contrario, estaríamos cerrándole las puertas a cualquier ciudadano a participar. Raúl Beltrán Bonilla llegó, dijo que quería tomar el reto de participar en una elección de primer grado, a donde quería ser electo. Quería tener el favor de los electores de la libertad y logró el objetivo. ¿Por qué negarle? Eileen Romero, una ciudadana, una abogada brillante. Pero eso pasa de compartir los principios con el partido, un núcleo de principios duros que definiría una ideología. Eso me refiero. Pero ahí te ves, por ejemplo, ahí tú te das cuenta de que el partido se ha abierto a los ciudadanos.
Si tú le cerrás las puertas a los ciudadanos, vas a terminar siendo candidato independiente, y eso es debilitar la institucionalidad partidaria. Los partidos tienen una función importante en el quehacer político del país y en el ejercicio democrático. Si no, cualquier caudillo se va a meter y de presto vamos a tener problemas como los que ha tenido Venezuela, han tenido otros países que pues yo no creo que vengamos y queramos tener una democracia perfecta. Democracia perfecta no existe. Mi punto es que ni criterio, aquí en ninguna parte del mundo. Mi punto es que criterio establece el PCN para determinar quiénes se suman a sus filas como un candidato a diputado, un candidato a alcalde, o es que tenemos tan laxos los criterios para decirle, usted tiene la intención de participar, venga, súmese. No. ¿Cuáles son tocas las puertas, simple y sencillamente tenés que cumplir los requisitos que ya la ley y la Constitución te lo exigen. Eso es muy laxo. Entonces, no, porque yo no puedo negarte. ¿Cómo te sentirías tú si tú tocas las puertas del partido y te decimos que no podés porque tú, antes de ser presentador de noticias, eras drogo? O antes de ser presentador antes de presentar un programa, tenías amoríos en cantidad o violentabas, digamos, tu relación con tu esposa. Yo no me puedo ir a meter a tu vida privada, yo no puedo, o sea, la vida privada la administras tú. Ahora, la vida pública es la que obviamente se te tiene que empezar te la tiene que conocer la población, cómo te comportas públicamente. ¿Cómo previene Concertación Nacional, por ejemplo, que dentro de sus filas aparezcan nuevos casos como los que ya ocurrieron con diputados suplentes de Concertación Nacional? Estoy hablando, por ejemplo, de el exdiputado suplente Wilber Rivera Monge, que enfrenta cargos de lavado de dinero y de integrar una banda de narcotráfico, o de Roberto Silva Pereira, que está acusado también por lavado de dinero, acusado en Guatemala de haber participado en el asesinato de los diputados salvadoreños del Parlacen y que está ahora esperando ser deportado de Estados Unidos. Revisemos la historia. ¿Es el nuevo PCN o el antiguo PCN? Porque aquí hay que, no vengamos a juzgar a lo que realmente... ¿Cómo nosotros hemos sido muy cuidadosos y puede ser que al final se nos logremos de alguna manera no detener, digamos, con el filtro que se tiene. Pero ese era el antiguo PCN. Entonces, en el nuevo PCN sí hay una investigación de la persona que va a correr para diputados o diputadas, que va a correr para alcalde o para concejal. No quiero decirte que tampoco tenemos un equipo de investigadores muy profesionales para ir a ver, por ejemplo, qué es lo que comes en tu casa. No podemos. Pero queremos advertir que pero de hecho, esos tipos de controles sí existen ahora en el nuevo PCN. Podrán haber señalamientos. Bueno, señalamientos mientras no se haya comprobado. Si obviamente alguien me dice, mira, es una persona que de hecho no debería correr para una candidatura porque estafa a la gente, porque tiene casos pendientes con la justicia, es un acosador, son cosas que al final, si no se te comprueba, yo no te puedo juzgar. En ese caso en particular, sí podemos ver este tipo de casos que no estén metidos en negocios turbios o que no hayan de alguna manera sido parte de estructuras criminales. Excelente. Diputado, vamos a pasar a otro tema. Hace unos días, previo al 4 de marzo, usted estuvo en este mismo lugar y en ese momento usted señaló que el PCN tenía las puertas abiertas para Bukele. Incluso dejó entrever que estaban a disposición de hablar con él y evaluar escenarios en caso que él quisiera utilizar al PCN para su candidatura presidencial. Nos interesaría saber, ¿cambió la percepción de Mario Ponce desde el 4 de marzo hasta ahora respecto a esta declaración? Fíjate que yo tuve la oportunidad de almorzar con Nayib en su casa. Nos invitó a 3 dirigentes, a nuestro amigo y hermano que fue asesinado vilmente recientemente, el ingeniero Ramón Curi, y pues el secretario general y a este servidor. ¿Cuándo se reunieron? Pues fue bastante antes del 4 de marzo, creo que 2 meses antes o un mes y medio antes. Nosotros queríamos escuchar de primera mano, ya había estado en este programa yo, a donde ya habíamos expresado públicamente que las puertas estaban abiertas. No encontramos eco en lo que habíamos dicho públicamente, porque nosotros no podemos tampoco venir y llevar a alguien que obviamente no quiere ser parte de una alianza, porque nosotros le ofrecimos una alianza de partidos políticos alrededor de él.
muestra le dijimos, mira, todavía no hemos inscrito planillas en el Consejo Municipal de San Salvador, puede de alguna manera mover o promover a líderes del movimiento Ideas que puedan salir electos como concejales para conformar el gobierno municipal de San Salvador. O sea que sí hubo un diálogo. Sí, tuvimos un diálogo. Él dijo que estaba haciendo el análisis de participar o no, que iba a ver si podía apoyar a algunos candidatos o no. Lo cierto es que al final esa fue la única reunión que hemos tenido con él. Nosotros nunca hemos expresado opiniones groseras en contra de él, hemos sido muy respetuosos, no hemos dicho que Nayib no es conveniente para el país, al contrario, lo dijimos públicamente y mejor nos mantuvimos ahí. Pero, ahí viene la respuesta, pero en el transcurrir del tiempo, lo que hemos visto es una opinión totalmente opuesta del personaje en relación al partido de Concertación Nacional. Dijo que él no iba a participar por la bandera de Concertación Nacional. Entonces, él lo está diciendo y como él es el actor principal del movimiento Ideas, nosotros no podemos de alguna manera presionarlo o meterle una camisa de fuerza que vaya con nosotros. ¿Y usted, dentro de Concertación Nacional, cómo evalúa o cómo considera la posibilidad de hacer una alianza con Arena de cara a las presidenciales? Bueno, esa es una posibilidad, como es una posibilidad que vayamos solos y participemos con candidato único. Las alianzas se pueden dar bajo dos figuras, bajo el criterio de que Arena venga y nos tome como socios, no como sirvientes, porque ahí no vamos a acompañar jamás, sino que nosotros seamos parte de ese esfuerzo para lograr el objetivo y poder de alguna manera ser parte de las grandes soluciones del país en relación a los grandes temas que ya todos conocemos, inseguridad, desempleo. ¿Ya hablaron con Arena sobre esa crecimiento posibilidad? Económico. Ya lo hemos planteado, no hemos profundizado sobre el tema, queríamos que ellos desarrollaran o celebraran sus internas, que ahora ya prácticamente ya está definido el candidato, pero esa es una posibilidad, como también es posible que nosotros hagamos una alianza entre otros partidos que no sea Arena ni que sea el FMLN, para tratar de llevar una candidatura propia entre demócratas cristianos, PCN y cualquier otro partido que se quiera sumar a este esfuerzo, como FPS, cualquier otro de los partidos que recientemente participaron en la elección del 4 de marzo. Nosotros no podemos de alguna manera venir y cerrar las posibilidades a ninguna opción. Puede ser una opción la alianza con Arena, a donde seamos aliados, y puede ser una opción el hecho que nosotros construyamos nuestra propia alianza en la que no esté la posibilidad de que dentro de esa alianza esté Arena ni esté el FMLN, que vayamos solos, acompañados de otras fuerzas políticas que no sean los dos partidos que antes se mencionaron. Y ya le ha dejado claro el mensaje a Arena en esta declaración. Diputado Ponce, próximo presidente de la Asamblea Legislativa, queremos agradecerle su tiempo con Matices y por contestar a estas preguntas que tienen que ver también con la integridad, la identidad del Partido de Concertación Nacional, que jugará un rol muy importante en esta legislatura. Muchas gracias, Karencita, muchas gracias. Este es un programa bastante sobrio, con dos periodistas de primer nivel. Yo quiero decirte que venir a esta entrevista también hay que venir preparados también, porque llega un momento en que uno se siente que lo llevan al extremo, pero yo felicitarles porque ese profesionalismo, son jóvenes son promesas periodísticas que van a dar mucho para el país. En este medio es bastante difícil y hay bastante competitividad, así que yo veo mucho futuro. Lo seguiremos invitando, en diputado. ustedes, por el bien de la libre expresión. Bien, los seguiremos invitando. Gracias a los que nos han acompañado en esta entrevista de Matices. Quédense porque todavía tenemos más contenidos en Focus. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues!
Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Costa Rica enfrentará retos importantes desde la presidencia y la Asamblea Legislativa que toman posesión en estos días. El legislativo el pasado 1 de mayo y el presidente el próximo martes 8. El nuevo mandatario asumirá en un escenario cada vez más fragmentado en el Congreso, lo que le obligará a la búsqueda de alianzas para poder gobernar. Desafíos en seguridad, finanzas públicas y migración son algunos de los aspectos a atender con prioridad. Para hablar de esos retos, nos acompaña desde San José Gustavo Araya, analista y consultor costarricense en asuntos políticos y públicos. Bienvenido, Gustavo. Un placer, Andrés. Un gusto estar con todos ustedes. Bien, el periodista y exministro Carlos Alvarado, de 38 años, del oficialista Partido Acción Ciudadana, asumirá la presidencia de Costa Rica el próximo 8 de mayo. Su triunfo, sin embargo, se produjo dentro de una encendida polarización ante las posturas, llamámoslas radicales religiosas, promovidas por su contrincante Fabricio Alvarado. ¿Qué se puede esperar del nuevo presidente de Costa Rica? ¿La defensa de un Estado laico y que respeta las libertades individuales? ¿O se atreverá a apoyar también al sector conservador que no quedó conforme con su triunfo? Andrés, esa pregunta es sustantiva. Me parece que ha quedado claro, especialmente en los últimos días, en donde ha habido acuerdos de varios partidos políticos, una alianza que se ha dado prácticamente de cara al gobierno que se ha llamado Gobierno de Unidad Nacional o Gobierno Nacional, en donde don Carlos Alvarado, el presidente electo de Costa Rica, ha señalado que continuará en la senda de buscar un Estado laico, sin que ello signifique avanzar de manera significativa en otras líneas que se venían dando respecto de matrimonio igualitario, de, digamos, de una nueva arremetida contra precisamente el sector más conservador. De acuerdo. Tenemos un poco también el contexto de analizar la presidencia saliente de Luis Guillermo Solís, quien reconoció en su último informe de labores carencias en seguridad y en déficit fiscal. En detalle, con 603 homicidios en 2017, es el nivel más alto de la historia nacional, aún lejano de los niveles de homicidios del Triángulo Norte Centroamericano. Sin embargo, el nivel alcanza ya los 12,1 asesinatos por cada 100,000 habitantes en Costa Rica. ¿Cómo la podrá apoyar esta nueva legislatura para seguridad pública? Pues se vienen requiriendo mucho más recursos debido a estos altos índices delincuenciales. Sí, esto tiene un contexto muy interesante, Andrés, que has señalado, que es que efectivamente lo que está sucediendo en Costa Rica no solamente es un tema de carácter interno, tiene que ver también con la desmovilización de grupos armados en Colombia, especialmente durante el año 2015-2016, el aumento de los grupos que están asociados al crimen organizado se ha fragmentado, pero también se ha multiplicado. Más allá de los 2.500 policías que el gobierno ha tratado de realizar en contratación, no soluciona el tema. El exministro ahora, saliente, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, ha hecho ingentes esfuerzos por conseguir 3 lanchas patrulleras, 2 helicópteros y un avión que podrían, de alguna manera, en conjunto con medidas de carácter administrativo multilateral con Ecuador, con Costa Rica, con Colombia y con Panamá, hacer que el Pacífico Este sea, digamos, un territorio efectivamente que prevenga este tipo de situaciones. De continuar por esa línea, digamos que el presidente Alvarado tendría relativamente una mejor situación de cómo enfrentar este flagelo que efectivamente ha incrementado durante los últimos años. ¿Y cómo le apoyaría entonces también la correlación dentro del Congreso para destinar quizás más recursos a la seguridad pública? Eso es sustantivo. Yo creo que no habría forma, especialmente por los grupos de coalición, el Partido de Unidad Social Cristiana y sin duda alguna el Partido de Liberación Nacional, que junto con ambos grupos de lo que se ha llamado acá en Costa Rica los grupos tradicionales, el duterteísmo, el
partidismo histórico en Costa Rica le ha dado los votos a la presidencia de la Asamblea Legislativa, al partido Acción Ciudadana. Esperaría que en esa misma tesitura se mantengan estos apoyos y temas como por ejemplo el déficit fiscal y el tema de seguridad sean esos en donde el nuevo gobierno encuentre apoyo en las bancadas opositoras. Bien, usted mencionaba también el déficit fiscal y justamente en las finanzas públicas costarricense alcanzó los 6,2 del PIB, del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Ante ese escenario, ¿qué estrategias también tendrá que implementar el presidente electo Alvarado? Yo creo que ese es uno de los temas más escabrosos de lo que se prepara para los próximos meses. La presidenta de la Asamblea Legislativa recién electa el día 1 de mayo señaló que dentro de sus metas está lograr un acuerdo para un texto de ley que se permita ser posible en los próximos 6 meses. No obstante, el ministro de la Presidencia que asumirá funciones el próximo 8 de mayo decía que él tiene una meta incluso más corta de 3 meses. En ambos casos pasa necesariamente por el tema de Asamblea Legislativa, en donde vería que el texto actual que queda para los diputados no estaría dentro de las posibilidades de alcanzar ser, digamos, aprobado, y más bien vería en el horizonte una mayor cantidad de textos sustitutivos a la ley. En ese sentido, creo, Andrés, que efectivamente el gobierno entrante, el gobierno que asume el 8 de mayo, tendrá que hacer ingentes esfuerzos para una negociación muchísimo más fuerte en la Asamblea Legislativa. Ahora bien, estos niveles de déficit fiscal podrían poner en peligro, ¿considera usted que podrían poner en peligro los beneficios sociales que por décadas han favorecido también a la población costarricense, pero que también experimentan excesos con altas pensiones en algunos casos? ¿Cómo se puede ser eficiente con el gasto público sin retirar o recortar estas garantías sociales? Esa es una de los principales retos, porque efectivamente Costa Rica tiene ya de manera histórica la asignación de recursos de prácticamente un 8% del presupuesto nacional, del Producto Interno Bruto dedicado a el tema de educación. Ese es un pilar fundamental de la paz social en Costa Rica. El otro gran pilar es el tema de la seguridad social, en donde también en estos momentos se encuentra en crisis, más allá de, como usted bien lo señala, el tema de pensiones, que pertenecen una parte importante al régimen de invalidez, vejez y muerte. Y ahí tiene, digamos, sí, el gran reto del gobierno, porque de no actuar en esos 6 meses que se propone la presidenta legislativa, Andrés, estaríamos en una situación en donde podría bien ponerse en vilo la seguridad social, el tema de educación, pero sin duda alguna también otros programas, especialmente el de combate a la pobreza, que depende no de transferencias directas, pero sí de un tema de coexistencia de esta inversión que se hace junto con una serie de acciones que se emprenden desde el Estado para dotar de herramientas a la población de menores recursos. Sin duda alguna, te diría que ese 6.2 señalado del Producto Interno Bruto que se dedica o que representa el tema del déficit fiscal, nos pone en una tesitura bastante complicada, porque para finales de año podría estar incluso un punto porcentual mayor, de llegar a alcanzar 7.2% el Producto Interno Bruto, que nos pondría, digamos, de nuevo, de no alcanzarlo en el muy corto plazo, acuerdos en la Asamblea Legislativa, en el mayor déficit fiscal de la historia de los últimos 20 años, por ejemplo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias por estar en Focos. Al contrario, un gran placer. A la orden. Muy bien, con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Ya volvemos con más contenido. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin. Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Ópticas Franklin te recomienda evitar guardar tus anteojos en el bolsillo o cartera sin protección. Evita limpiarlos con tu ropa o servilleta y evita usar alcohol, acetona o líquidos que contienen amoníaco. Aplica únicamente el líquido que te doy en Ópticas Franklin.
Guárdalo siempre en tu estuche duro. Búscanos en www.opticasfranklin.com.sb. Ópticas Franklin, para ver bien y verse mejor. Gracias por habernos acompañado en un episodio más de Focos. Como todas las semanas cerramos con Retratos, el segmento producido por el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI. En Estados Unidos, la comunidad migrante latinoamericana vive momentos de incertidumbre, tanto por la inestabilidad en la que se encuentra el programa DACA, como por la finalización del TPS que afectaría a miles de compatriotas salvadoreños. Sin embargo, en este contexto, el fenómeno de la migración tiene un rostro positivo. Se trata de jóvenes de padres salvadoreños que mediante la educación están construyendo un futuro mejor para sus familias. Un equipo del Museo de la Palabra y la Imagen viajó a Nueva York para presentarnos este retrato de optimismo y esperanza. Que lo disfruten. Efectivamente, en estos tiempos de incertidumbre para nuestros compatriotas salvadoreños, viajamos al estado de Nueva York, rumbo a la ciudad de Poughkeepsie, donde se encuentra Vassar College, prestigioso centro educativo donde conseguimos a jóvenes estudiantes, hijos de salvadoreños nacidos en los Estados Unidos, que gracias a su empeño e inteligencia han conseguido becas para estudiar en prestigiosas universidades. Aquí, Gabriela Escobar, actualmente finalizando sus estudios en el Departamento de Ciencias Políticas, nos cuenta su historia. Bueno, mi nombre es Gabriela Escobar y yo soy descendiente de una familia salvadoreña que se inmigró de El Salvador a los Estados Unidos en los 90s, ya al terminar la guerra civil. Llegaron en Los Ángeles, pero después establecieron su hogar en Houston, Texas. Y ahora aquí estoy en Nueva York, en Vassar College. Otro joven nacido en los Estados Unidos de padres salvadoreños es Adriel Eduardo Alfaro, también a punto de graduarse en Vassar College, quien desarrolla su tesis de grado sobre el vínculo de los inmigrantes a través de fotografías y cartas familiares. Yo soy hijo de dos salvadoreños que vinieron en diferentes tiempos y se juntaron en la ciudad de Los Ángeles, y yo he crecido siempre en medio de una familia que poquito a poco ha estado moviéndose desde El Salvador, siempre nueva familia encontrándose en Los Ángeles. Y aquí ahora estoy en Nueva York estudiando, pero ya casi para graduarme y regresar a casa a restablecer raíces donde puedo. Cuando le preguntamos a Gabriela sobre su relación con El Salvador, la tierra de sus ancestros, responde con cierta nostalgia sobre el país imaginado. Bueno, siempre ha sido un lugar que existe en el corazón y en la imaginación de yo como descendiente de padres salvadoreños, pero también es el legado que cargo en las historias orales que me han contado, en las tradiciones y las culturas que se han pasado a la nueva generación, así como yo que ha nacido en los Estados Unidos o ha crecido en los Estados Unidos, pero realmente he estado tratando de encontrar esas historias y esas memorias que solo sabemos por medio de nuestros papás. Jóvenes soñadores del futuro que en sus investigaciones de tesis de grado tienen un denominador común. Abordan el tema de la migración y la relación con El Salvador. Esos vínculos con ese terruño imaginado construido a través de la memoria histórica transmitida por sus padres y madres.